Bueno, para empezar la clase hoy vamos a hacer un repaso cortito de lo que fue la clase de ayer y para después introducir bien todo lo que van las herramientas que nos van a permitir resolver el circuito. Ayer vimos el concepto de corriente eléctrica y dijimos que era el flujo de cargas, o sea, el movimiento de cargas de una región a otra, la definimos como las cargas que pasan por unidad de tiempo una cierta sección de un conductor o de un material o atraviesan un área de una región a otra. Y dijimos que para que la corriente se establezca, lo que necesitamos es la presencia de un campo eléctrico y que el campo eléctrico lo que produce es un movimiento de deriva en las cargas, o sea que dentro de un conductor, o sea, establecimos un modelo microscópico y vimos que el campo eléctrico lo que lograba era que las cargas se movieran a una velocidad que no era muy grande, pero que producía finalmente un movimiento de una región hacia la otra. Y que ese campo eléctrico lo podíamos establecer colocando una fuente, por ejemplo, teníamos que establecerlo. Entonces, en el dibujo una de las cosas que estuvimos hablando era la definición de corriente y la tomamos como el flujo de cargas positivas, el movimiento de cargas positivas, y en ese caso, si pensamos en un conductor donde realmente se mueven las cargas negativas, la analogía que hicimos es suponer que definimos la corriente como la dirección en la que se mueven las cargas positivas, pero consideramos que el movimiento de las cargas negativas en una dirección es exactamente lo mismo que considerar el movimiento de esas mismas cargas, pero tomadas como positivas en la dirección contraria. El corriente no es un vector, pero sí lo es una especie de caudal de cargas, pero sí lo es la densidad de corriente que establece el número de cargas por unidad de área y unidad de tiempo que atraviesan una área. Esa densidad de corriente que está asociada punto a punto con la sección transversal que estamos tomando para analizar el paso de la corriente, si nosotros la integramos, calculamos su flujo a través de esa sección, podemos calcular la corriente, la cantidad de cargas que atraviesan toda esa área en unidad de tiempo. El producto escalar está dado porque J podría tener un ángulo respecto del área en el que estamos midiendo la corriente, y eso querría decir que parte de las cargas quedan moviéndose paralelas a la superficie y no atraviesan realmente el área. Entonces, el producto escalar nos dice que es la componente normal de J a esa área que estamos considerando la que define la corriente. Bueno, estamos haciendo todo de la definición que se desplaza en la dirección de las cargas positivas, pero también tenemos que recordar que la unidad es el amperio. Acá después también remarcamos que si bien nuestra respuesta habitual hasta ayer era que en un conductor el campo eléctrico es cero, en el interior de un conductor, acá avanzamos a nuevas condiciones donde ya no estamos en electroestática y ahora la presencia de una corriente involucra necesariamente la existencia de un campo eléctrico distinto de cero dentro del conductor. Si la corriente se mantiene en el tiempo, puede ser porque tenemos una fuente de tensión continua, de una pila, vamos a hablar de que estamos en condiciones estacionarias. Por otra parte, que las cargas se conservan, están diciendo que las cargas que entran por un lado atraviesan, salen por el otro de un cable, entonces esa conservación de la carga implica que la corriente es la misma a lo largo de todo un conductor o de un circuito. De un circuito como un único camino cerrado, sin bifurcaciones. Establecimos una ley que se llama ley de Ohm, la vimos en la forma microscópica, cuando dijimos que hay una proporcionalidad entre el campo que aplicamos y la densidad de corriente. En nuestro modelo más sencillo, en el cual nosotros pensábamos en principio que estamos hablando de un conductor, que los electrones se mueven en el conductor con una cierta velocidad que es bastante alta,
pero lo hacen al alzar, y que en presencia de un campo eléctrico, ahí además de ese movimiento aleatorio, hay un movimiento, ese movimiento se va como curvando en la dirección del campo y terminamos teniendo un desplazamiento neto con una velocidad mucho menor a la que se mueven los electrones, pero existente, que se llama velocidad de deriva, y a esa velocidad es la que caracteriza el movimiento de las cargas en las que estamos pensando cuando hablamos de corriente. En nuestro modelo sencillo, que hay la proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico que estuvo dado a través de una conductividad, estaba relacionado con la densidad de electrones, la carga y la masa electrónica, y además con el tiempo característico entre colisiones. Eso nos llevó a, por ejemplo, decir que un buen conductor tiene una alta densidad de electrones libres capaces de moverse o de conducción, y en consecuencia tiene una alta conductividad o una baja resistividad, que es decir lo mismo. Y también nos llevó un modelo donde dijimos, bueno, entre colisiones, si yo aumento la temperatura del material, los iones de la red vibran más alrededor de su posición de equilibrio con mayor amplitud, y en consecuencia hacen más probables las colisiones con los electrones. Y en consecuencia los tiempos entre colisiones se achican, ese tau se achica, y la conductividad decrece, o dicho de otra manera, la resistividad aumenta. Entonces la resistividad aumenta con la temperatura. La ley de Ohm, que nosotros estamos viendo en forma microscópica, se puede traducir a forma macroscópica relacionando la diferencia de potencial con la corriente, y la constante de proporcionalidad en ese caso se llama resistencia, y está relacionada con la resistividad o la conductividad, como quieran. Hacer una inversa de la otra no es necesidad de preocuparse con cuál de las dos está relacionada. Bueno, y sacamos una cuenta para un conductor para sacar la resistencia de un conductor por unidad de longitud, ¿bien? Que dependía de la longitud, del área de la sección transversal y la resistividad. Hablamos también de que en esas colisiones donde los electrones ceden la energía que tomaron del campo eléctrico a los átomos de la red cristalina del conductor, esa energía era absorbida, vibraban más y aumentaba la temperatura, y a eso lo conocimos como efecto Joule, y la cuenta nos permitió determinar una relación entre la potencia y la corriente y la diferencia de potencial, simplemente pensando que las cargas que constituyen esa corriente atreladas bajo la influencia de una diferencia de potencial, variaban su energía en Q por delta B. Como delta B era constante, entonces nos queda delta B por dQ a dt, dQ a dt es la definición de corriente. Entonces nos queda I por delta B, y usando la ley de Ohm, si el material estamos hablando de un material ómnico, usando la ley de Ohm, lo podemos escribir I cuadrado por R. Esta fórmula también nos va a servir cuando pensemos en fuentes, donde claramente en una fuente no aplicamos la ley de Ohm, pero nos va a servir que la potencia entregada por una fuente va a ser I por la diferencia de potencial de la fuente. Después hablamos de que estuvimos trabajando con conductores, pero después podemos armar dispositivos específicos porque inclusive comparamos las resistividades de distintos materiales, entonces podríamos, conociendo las resistividades, poner materiales de modo a armar dispositivos que tengan un valor de resistencia específico. A esos dispositivos se los llama resistores, y por el uso del lenguaje vamos a terminar siempre llamándolos resistencia. Y cuando comparamos la resistencia que oponen estos resistores en relación a los cables que los van a conectar a un circuito, la de los cables es mucho menor, así que en general vamos a despreciar cualquier diferencia de potencial que se produzca en un cable debido a su resistencia en relación a aquellas que se producen en los elementos de un circuito, como es un resistor. Para terminar de armar un circuito tenemos que incluir a la fuente, la que produce el movimiento de las cargas y que permite la circulación de esas cargas en el circuito. La fuente la llamaremos fuerza electromotriz, aunque el nombre no es del todo afortunado, porque en realidad estamos hablando más de una diferencia de energía que de una fuerza.
la seguiremos llamando así. ¿Qué hace una FEN? Primero, debe existir, porque si no la tenemos en un circuito, no vamos a conseguir una corriente. Segundo, lo que hace, si estamos pensando en una pila, una batería, en su interior, esa fuerza electromotriz que estamos definiendo, lo que hace es llevar a las cargas que entran por el borne negativo de la batería hacia el borne positivo que está a mayor potencial. Es decir, mueve las cargas positivas del borne negativo hacia el borne positivo, o sea, contrario a la fuerza electrostática que intentaría llevarlas al revés. Eso lo podemos obtener entregando la energía a las cargas para que aumenten su energía potencial. Cuando las llegamos al borne positivo, obviamente van a través del circuito y vuelven luego de recorrer camino cerrado al borne negativo. Esa fuerza que permite mover, elevarle el potencial, la energía potencial a las cargas, es la que vamos a denominar FEN y es la que se produce por reacciones químicas o por distintos mecanismos dentro de baterías, generadores, etc. Cuantitativamente vamos a definir la FEN como la diferencia de potencial que tenemos en los bornes de la fuente cuando por ella no circula corriente. Pero en general, la FEM no va a ser igual a esa diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque cuando circule corriente, vamos a tener que tener en cuenta que la fuente tiene una resistencia interna. Eso quiere decir que si bien la FEM es aquello que le entrega la energía, el mecanismo por el cual entregamos energía a una carga para moverla desde un menor potencial a un mayor, carga positiva, y lo podríamos relacionar con la diferencia de potencial entre el borne negativo y el borne positivo de la fuente, cuando nosotros hacemos el movimiento de una corriente, si hay una resistencia interna, entonces la FEM, la fuerza que estamos, el efecto que estamos usando para llevar las cargas, va a ser mayor que la diferencia de potencial que efectivamente vamos a lograr obtener entre los bornes. ¿Por qué? Porque una parte de esa energía se va a disipar a través de la resistencia interna de la fuente. Entonces nos vamos a encontrar con gráficos donde se vea a la fuente y a una resistencia pegada a ella, entonces hablamos de una fuente no ideal, bien, una fuente donde hay una resistencia interna, y entonces la diferencia de potencial que efectivamente veremos a los bornes de la fuente va a ser la FEM menos la energía que se perdió por la resistencia interna, ¿bien? Que sería I por R interno. Si consideramos una fuerte ideal, la resistencia interna se desprecia a 0, y entonces sí podemos asociar la FEM con la diferencia de potencial que vamos a ver en los bornes de la fuente. A menos que digamos lo contrario, vamos a trabajar con fuentes ideales. Y en particular, en esta parte vamos a trabajar con baterías que son fuentes donde la diferencia de potencial no depende del tiempo, y a veces le vamos a hablar de corriente continua, ¿bien? O verán una CC. Y acá nos podemos preguntar qué significa que se agotó una batería. Por eso no es trivial. Si nosotros decimos que la FEM es el proceso por el cual nosotros permitimos entregar la energía a las cargas que constituyen una corriente para llevarnos en contra de lo que sería, si son cargas positivas, tendrían que ir al terminal negativo, y sin embargo le entregamos energía para que vayan del negativo hacia el positivo. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué significa entonces que se agotó? Bueno, básicamente cuando uno toma una batería, si uno va y toma un tester y lo mide, lo que va a ver es que la diferencia de potencial no difiere mucho del valor nominal de la batería. Entonces diría, bueno, sí, está todo bien, la pila anda. Sin embargo, uno la pone en un control remoto en algún lugar y inmediatamente el efecto deja de funcionar. Por ejemplo, ponemos una linterna, por ahí prende un poquito y inmediatamente se apaga o baja la intensidad. Decimos, bueno, la pila está gastada. ¿Qué fue lo que se gastó? Se gastó esa reacción química, ese proceso que se daba dentro de la FEM, que ese proceso se daba dentro de la fuente, que generaba la FEM. Entonces, cuando la batería está agotada, lo que significa es que, por ejemplo, la reacción química se agotó, y que si bien en ausencia de una corriente puede llevar
algunas cargas y mantenerlas de modo de mantener la diferencia de potencial, cuando la conectamos y necesitamos que eso se produzca de forma dinámica y que circulen cargas todo el tiempo, lleve todo el tiempo cargas positivas, del terminal negativo hacia el positivo, se nos agota la energía que tenemos que entregarle a esas cargas, entonces no es suficiente para establecer a la corriente que necesitamos para que funcione el aparato. Entonces la batería se agotó. Y cuando las recargamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que se produzca la reacción inversa, así cuando volvemos a usar la pila tiene nuevamente la reacción que se dé de la energía que nos va a permitir establecer la corriente que necesitamos para el funcionamiento de los aparatos. Entonces vamos por los circuitos eléctricos. Circuito, lo estuvimos hablando todo el tiempo, dijimos que eran caminos cerrados que necesitábamos tener para asegurar el movimiento de las cargas. Pero un circuito no necesariamente es la fuente con una resistencia, sino que podemos ir armando cosas cada vez más complejas. Mientras haya alguna fuente en algún lugar que haga un camino cerrado posible con el lugar donde queremos que pase. Por ejemplo, acá yo tengo la posibilidad de hacer un camino cerrado por fuera y llegar a esta resistencia. Obviamente, si yo pongo un interruptor acá y lo abro, el único camino cerrado posible es este, y hasta acá nunca va a venir una corriente porque está abierto al circuito. O sea que para la circulación de la corriente necesito circuitos cerrados y una fuente. Entonces tenemos que empezar a definir cosas en el circuito. Ya sabemos cómo hacemos el dibujo de fuente, le ponemos derecho dijo al delta B, así que estamos pensando en una fuente ideal. Ya sabemos cómo hacemos los dibujitos de resistencia, son estos dibujitos que están en rojo. Tenemos que empezar a definir otros elementos del circuito. Los cables son las líneas. Dijimos que despreciamos la resistencia de los cables, así que cualquier cosa que esté conectada por un mismo cable está al mismo potencial. Que esté conectada por un mismo cable, o que sean muchos cables conectados, y entre medio no haya un elemento de circuito. Eso quiere decir, por ejemplo, este punto y este punto están al mismo potencial que es el de la fuente, porque están todos conectados por cables y yo podría hacer caminos a través de ellos y llegar a cualquiera de esos puntos sin pasar por un elemento de circuito. En cambio, no puedo decir lo mismo entre, por ejemplo, este punto y este punto, porque yo para poder llegar hasta ese punto, desde el terminal positivo de la fuente, tengo que atravesar esta resistencia. Entonces no puedo decir que este punto está al mismo potencial que A, por ejemplo, porque estoy atravesando una resistencia. Eso por ahí los ayuda para decir, bueno, todo lo que está unido por cables y nada en el medio, eso está al mismo potencial porque desprecio la resistencia de los cables. Y cuando atravieso un elemento de circuito, ya ahí me cambia el potencial. Llamaremos nodo a un punto en donde convergen corrientes. Entonces, fíjense, acá viene una corriente y salen dos. Este es un punto de convergencia y divergencia de corrientes. Las que llegan salen. ¿Hay algún otro punto que cumpla esa condición? ¿Otro punto de convergencia de corrientes en ese circuito que tienen ahí? ¿Qué opinan? ¿Alguien dijo algo? Se fueron todos a tomar la leche, me parece. Ahora que logré que se vea, sí, el B, gracias chicos, bien. Entonces, hay otro punto que sería el B, que también, acá podríamos decir que la corriente 1 da toda la vuelta y llega acá, la corriente 2 llega acá y se une formando la corriente I. En esos puntos no se acumulan corrientes. Lo que entra sale. Recuerden que hay conservación de la carga. ¿Está bien? Entonces, en esos puntos las cargas que entran tienen que salir. Entonces, la conservación de la carga nos va a llevar una ley para los nodos. Una malla es una trayectoria cerrada en el circuito. Bien, o sea, es cualquier camino que yo pueda salir de un punto, por ejemplo, salgo de A y puedo volver a A. Entonces, esa trayectoria cerrada que yo puedo hacer moviéndome a través del circuito, o pensándome como una carga moviéndome a través del circuito, esa trayectoria cerrada se llama malla. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos nodos, cuántas mallas tiene nuestro circuito? Dos. ¿Dos qué? ¿Modos o mallas? 2 nodos y 2 mallas.
¿2 mallas? ¿Quién más? 2 trayectorias cerradas, ves vos. Ah, no, 3. Ah, 2 o 3. ¿Alguien más? Está bien, ahí está, veo 3 mallas. Fíjense en una cosa, tienen una que si salen de la fuente pasan por A, pasan por B, vuelven a la fuente. Una que salen de la fuente, pasan por A, van a la resistencia R1, pasan por B, vuelven a la fuente, y una en la que no pasan por la fuente, que van de A, pasan por R1, llegan a B, pasan por R2 y vuelven a A. Vamos a establecer 2 leyes que se llaman leyes de Kirchhoff, pero en realidad no nos van a aportar, o sea, no van a hacer cosas extrañas, o sea, no es que, está bien, en la época que las descubrió Kirchhoff se debe haber experimentado un montón, pero para nosotros que ya tenemos el formalismo del electromagnetismo, son como medias triviales establecerlas, porque una era que la suma de las corrientes que convergen a un nodo es nula y que tiene que ver con la conservación de la carga, en la que estuvimos hablando. Ahí las cargas no se acumulan, entonces las corrientes que llegan tienen que ser igual a las que salen. Bien, cambiadas de signo, obviamente, ¿no? Entonces lo que entra menos lo que sale nos tiene que dar 0. No puede haber acumulación o desaparición de cargas en los puntos. Y la otra ecuación está relacionada con la suma de diferencias de potencial a lo largo de esas mallas, de esos caminos cerrados, que nos dice que la suma de las diferencias de potencial nos tiene que dar 0. Y esa está relacionada con que la integral de circulación del campo eléctrico en estas condiciones, si incluimos la fuente, sigue dando 0. ¿Está bien? O sea, antes cuando no teníamos nada en movimiento daba 0 siempre. Ahora tenemos que incluir a la fuente cuando hacemos el camino. Si estamos acá, no podemos, tenemos que sumar el delta B de la fuente, pero si hacemos un camino cerrado, la diferencia de potencial tiene que darnos 0. Entonces, la suma de las diferencias de potencial. Entonces uno con ese camino tiene que ir sumando o restando si aumenta el potencial o decrece el potencial. Ahora vamos a ver cómo, no entren en crisis, ya vamos a ver cómo las aplicamos. Bueno, se los cuento un ratito antes acá, para que por ahí lo tengan en cuenta. Dijimos que los resistores o las resistencias, en general, son elementos disipadores de energía. Eso quiere decir que cuando una corriente entra, la energía de esa corriente es menor al salir, o sea que hay una diferencia de potencial negativa. Eso quiere decir que cuando yo entro con la corriente a un resistor, tengo que suponer que el terminal por el que entra la corriente es el positivo, y el terminal por el que sale es el negativo, porque es un elemento que disipa energía. Bien, entonces la lógica es ver, cuando van a resolver un circuito, es paso 1, poner direcciones para las corrientes, más allá de que sepamos acá es muy claro qué es lo que pasa, porque la fuente está acá, manda la corriente y se separa en 2 porque hay 2 caminos posibles a seguir para las cargas. Pero a veces no es tan claro, entonces uno elige direcciones para trabajar, eso no pasa nada, después les cuento, en el peor de los casos se nos cambia de signo a alguien en la resolución y tenemos que acomodarla nuestro esquema, pero lo importante es que cuando definimos las direcciones en las que se mueven las corrientes, cuando la corriente entra a la resistencia, tenemos que poner que ese terminal está a mayor potencial que el otro, porque es un elemento que disipa energía. Esto es importante reconocerlo, así como es importante reconocer el número de nodos y mallas. Ahora tenemos que definir serie y paralelo, pero ahora lo podemos definir mucho mejor, porque ¿se acuerdan que cuando yo les conté para los capacitores, yo les digo, bueno, para definirlo como en serie, tengo que pensar que a lo largo de mi camino me los voy encontrando y paso a través de ellos. Entonces están en serie. Ese paso a través de ellos formalmente significa que 2 elementos de circuito están en serie cuando por ellos circula la misma corriente. Es decir, que ese paso a través de ellos era que cuando yo tenía los capacitores en el mismo cable, cuando yo iba pasando, por ellos pasa la misma corriente. Recuerden que la corriente en un circuito es siempre la misma en todos los puntos. Bien.
puede cambiar con el tiempo, pero es la misma, o sea, es la misma en todos los puntos donde la dibujamos circulando, o sea, no importa si, no, la corriente no va a ser más chica luego de haber atravesado al resistor, ¿bien? No va a ser más chica simplemente porque tengo el mismo número de cargas en movimiento, lo único que me va a pasar es que ese resistor le va a quitar energía, o sea, voy a disipar energía ahí, pero las cargas que pasan por ahí son las mismas. Entonces decimos, están en series y por ellos pasan la misma corriente. Si en nuestro dibujo, cuando hacemos el camino, vamos por un único camino, entonces asumimos que pasa la misma corriente. Y están en paralelo, eso sí lo habíamos podido definir con claridad, era cuando los extremos del elemento del circuito, que podía ser el capacitor o la resistencia, están conectados en paralelo con, por ejemplo, la fuente o con otros resistores. Entonces tienen los dos extremos conectados a la misma diferencia de potencial. Ahí tenemos dos circuitos. Yo les pregunto, ¿cuál consideran que está en serie y cuál consideran que está en paralelo? ¿Y por qué? ¿En cuál de ellos decimos que las resistencias, terminamos hablando en jerga nosotros, que las resistencias están en serie y cuál en paralelo? Y le falta el acento al cual. Entonces yo le pongo el acento al cual para mejorar mi ortografía. Ustedes, si quieren, me dicen. Ah, ya ven, ahí ya tengo respuestas. Bien. El 1 en paralelo, izquierda en paralelo, derecho en serie. Perfecto, eso lo estamos entendiendo. ¿Tienen una justificación? Perdón, chicos, espero que no se les tache. Está bien. Y el por qué justamente en este circula la misma corriente a través de las dos resistencias y en este los terminales de la resistencia 1 y de la resistencia 2 están conectados en paralelo entre sí y además en paralelo con la fuente. Bien. ¿Cuántos nodos y cuántas mallas tengo en cada uno de estos? Ay, me dieron una justificación, bien. Mientras voy leyendo la justificación. ¿La leíste, Santiago? Porque a mí... Sí, es justamente eso, que la misma corriente, o sea, no tiene a dónde irse en el que está en serie porque no tiene a dónde irse, básicamente. Sí, yo creo que si se entienden estas cosas que parecen triviales, pero cuando uno le ponen un circuito súper rebuscado, lleno de resistencias por todos lados y cosas, tiene que agarrarse de esto para poder resolverlo. O sea, más allá de las estrategias que te puedan enseñar para hacerlo más rápido, el primer paso es entender claro esto. Claro, sí, esto es el ABC, digamos. Claro, Después, bueno, se o complica. sea, de última te llevará más, si tenés claro esto, lo resolvés. De última te llevará más tiempo, digamos, en el peor de los casos, pero se resuelve. Bueno, fíjense, ¿en cuántos nodos y mallas tiene el primero? Ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? 2 nodos y 3 mallas. Y el de la derecha dicen 0 nodos y 1 malla. Perfecto. ¿Por qué me gusta contar nodos y mallas? Porque el número de ecuaciones independientes, porque yo puedo plantear, por ejemplo, para este circuito, dos ecuaciones de nodo, una para este nodo y otro para esta, o sea, ecuaciones quiero decir, y se hace 1 más y2, y acá plantearía y2 más y1, que son las entrantes, es igual a i, y2 más y1 menos i me da 0. Y podría plantear las diferencias de potencial a lo largo de este, la diferencia de potencial a lo largo de este, y la diferencia de potencial a lo largo de la malla exterior. Tendría 5 ecuaciones. Pero, en general, de esas 5 ecuaciones, no me sirven todas. Me sirven. ¿Por qué? Porque ya la de nodo es obvio que esta ecuación de nodo es igual a esta. La escribo distinto, pero si la multiplico por menos 1 es la misma. Así que no son independientes. O sea, que el número de nodos menos 1 me da el número de ecuaciones independientes. Y en el caso de las mallas se aplica la misma idea. El número de mallas menos 1 me da las ecuaciones independientes. Entonces, yo quiero resolver el circuito de la izquierda en paralelo, solo tengo que plantear una ecuación de nodo y 2 de malla.
y las 2 de malla que nos guste más, la que sea más fácil, la que tengan ganas ese día. Si se equivocan, será más larga la cuenta. Eso es lo más terrible. En el de la derecha, no tenemos ecuaciones de nodo, porque no hay ninguna, o sea que ni siquiera hablamos de independiente, no es necesario porque no hay nadie, y tenemos una sola de malla, así que obviamente tiene que ser independiente porque no hay otra para comparar. Bien, pero contar nodos y mallas nos da la pauta de hasta dónde plantear ecuaciones, porque por ahí uno se copa y termina intentando resolver el ejercicio de la izquierda con 3 ecuaciones de malla, y no lo va a resolver nunca, porque una se puede escribir a partir de es combinación lineal de las otras 2. Yo me tengo que acordar de que ellos son alumnos de física, que puedo hablar un poco más de matemática que con los de CIVEC, ¿viste? O sea, como que me freno y digo, no, si ellos manejan más que los otros. Pero bueno, me voy acostumbrando de a poquito a ustedes. No saben lo que me gustaría poderles ver la cara, así me sería más fácil saber si me están entendiendo o no. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, vamos a seguir un poquito más, y voy a plantear 2 de las ecuaciones de malla. Una, fíjense, que para poder plantearla, yo hice. ¿En cuál quieren 3 nodos? Ah, esperen, acá contestaron. En el de paralelo tengo 2 nodos y 3 mallas. Serían 3 nodos y una malla. Esto no entendí. Creo, si hablan del circuito en serie, Sí. viste, los 3 puntos que están marcados, creo que los confundieron con... Están marcados a nodos. propósito. En realidad son para otra cosa, pero yo se los dejé al dibujito para ver si se confundían y asociaban nodo con que en el circuito hubiera un punto. Mala soy, ¿viste? ¿Cuántos puntos? O sea, Sí. ahí es obvio que la corriente que entra es la misma que la que sale porque hay solo dos cables conectados al nodo. O sea, es un punto en el circuito, ¿no? Es un punto, No es que sea claro, un no. nodo, claro. Piensen que la definición de nodo tiene que ser que tengan corrientes distintas, o sea que no son nodos esos puntos, son terminales de las resistencias. O sea, para que haya un nodo tiene que haber un lugar a donde ustedes lleguen y haya más de un camino disponible. Bien. Y acá, cuando uno lo mira, hay un solo camino disponible. Por acá tiene que pasar I, no cambia la I que pasa por acá, porque no hay otro camino posible para las cargas. En cambio, acá sí. Acá cuando llego a la, fíjense que hay un camino posible hacia arriba y uno hacia la derecha. O sea, tengo 2 caminos. Ahí sí, yo veo que llego con todas mis cargas y me encuentro con la posibilidad de recorrer 2 caminos y me voy a dividir entre los 2 caminos. Bien, en el caso de serie, no. Ahí se entiende que tenemos una sola malla y no hay nodos. Vamos a anotarlo, porque yo pensé que era trivial, pero se ve que no. Entonces vamos a dejarlo porque después... Sí, es fundamental esto. No importa de cuánto nos detengamos para hacerlo, si se entiende. Entonces a este le vamos a poner malla 3 menos 1, ecuaciones independientes. Nodo 1, 2, perdón. 2 menos 1, ecuaciones independientes. Y acá ponemos nodo 0, malla 1, una ecuación independiente. Bien, ahí creo que queda más claro, para cuando estén solitos viendo eso se den cuenta. Bien, entonces, planteemos 2 ecuaciones de malla. Tengo 3 posibilidades. Yo planteé una que es fíjense, bueno, para plantear las ecuaciones de malla y saber qué signo tengo que poner, antes de avanzar tengo que ponerle los signos a las resistencias. Entonces, fíjense, uno mira cómo, primero tiene que poner cómo van a circular las corrientes, acá ya las tengo escritas en azul. Luego que elegimos la dirección en la que circulan las corrientes, le pongo, para mí, de acuerdo a cómo elegí la circulación de corrientes, cuáles están a mayor potencial. ¿Cuál borne de la resistencia está a mayor potencial? Acá los tenemos así, y en este caso, el de la serie, fíjense que la corriente entra por el lado A y sale por el B, en la resistencia 1, y en la resistencia 2 entra por el B y sale por el A.
Así que ya tenemos los signos. Ahora tenemos todo, sabemos cuántas ecuaciones tenemos que plantear, sabemos para dónde circulan las corrientes, sabemos en los terminales de las resistencias para dónde suponemos que decrece el potencial. Tenemos todo para plantear las ecuaciones, y acá viene la primera ecuación para el circuito de la izquierda, donde establecemos que la diferencia de potencial, no puedo, Dios, ahí voy al puntero, que la diferencia de potencial establecido por la fuente, si yo voy hasta el circuito, subo por acá, acá tendría la primera caída de potencial, porque decrece, en I por R1. ¿Se acuerdan que la diferencia de potencial en una resistencia es I por R? Así que ahí sería I por R1 negativa, porque estoy entrando a la resistencia en la dirección en que entra la corriente, entonces estoy entrando en la dirección en la que disipo energía. Hago lo mismo ahora en la malla más chiquita, entonces digo que delta B menos I2 por R2 tiene que ser igual a 0, ahí apliqué la segunda ley de Kirchhoff, vamos por la primera, la ecuación de nodos, y que I es igual a I1 más I2. Fíjense, si yo tuviera que resolver este problema y los datos son las resistencias y las diferencias de potencial, ya tengo todo para calcular las corrientes, porque tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya estoy lista para, de ahí despejamos lo que queremos. Si yo te dijera, delta B vale 9 voltios, R1 vale 5 ohm, el otro vale 10 ohm, hacemos todas las cuentas y salen las 3 corrientes que circularían en este circuito. Y podríamos contestar potencia disipada en las resistencias, potencia entregada por la batería, podríamos hacer un montón de cuentas. Pero acá lo que me interesa es otra cosa, que es imaginarme que yo muchas veces tengo algo armado, como le dije también con los capacitores, tengo algo armado que me vienen y me dan una caja negra, a los electrónicos les encantan las cajitas negras, tenemos una cajita negra y adentro hay todo un circuito armado y yo no sé realmente cómo están conectadas las resistencias. Pero viene con una etiquetita que me dice esto tiene 15 ohm, por ejemplo, de resistencia. Bueno, ¿cómo hicieron para determinarla? Bueno, lo que se puede hacer es empezar a convertir ese set de resistencias en resistencias equivalentes. Es decir, yo quiero que estas dos resistencias ser reemplazadas por meterlas en una caja, no saber que están en paralelo, o sea, no, pero sí saber cuál es la resistencia equivalente. Entonces tengo que calcular, pensar en un circuito en donde tengo esta fuente con una resistencia equivalente que cumple las funciones de R1 y R2. Ahí no voy a tener atención en las corrientes que pasan por cada uno, solo me importa la corriente que entra a la resistencia equivalente y la que obviamente vuelve después a la fuente. Un razonamiento análogo lo puedo hacer con las resistencias en serie. Entonces vamos a ver cómo calcular resistencias equivalentes en serie y en paralelo. Con las mismas ecuaciones que acabo de plantear, puedo escribir que la corriente, fíjense, yo tengo I1 lo despejo de esta primera ecuación y lo pongo como delta B sobre R1. E I2 lo despejo de la segunda ecuación y lo pongo como delta B sobre R2. Como ambas resistencias al estar en paralelo están en la misma diferencia de potencial, está escrito el mismo diferencial de potencial en los dos, lo saco factor común y me queda que I es delta B por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si esto lo paso dividiendo, me quedaría la ley de Ohm. Delta B es I por R, con lo cual la resistencia equivalente de este circuito está dada por esa expresión. Esto lo alcanzaron a seguir, freno y lo vuelvo a explicar. Simplemente reemplacé en la ecuación de nodos. En el último término va un R2, no sé si... Sí, falta. Sí, esos son... Gracias por avisar. Gracias. A veces me doy cuenta, mirá que lo revisé anoche para que no cometer errores, pero siempre algunos se me pasan. Bien. No sé si no están reaccionando o fue fácil. Seguimos. Bien, entonces, ahora vamos a hacer una lógica parecida en el circuito en serie. Pero acá es más largo, entonces yo digo, delta B, vengo acá, sigo caminando, tengo que sumarle la diferencia de potencial que tengo en R1. Entonces vengo acá, sigo sumando, o sea, supónganse, arranco de este lado, de este punto, tengo una subida de potencial porque entro a la fuente por el lado negativo, que vale delta B, sigo por acá, entro por A, y voy hacia B, tengo una caída de potencial porque entro con la corriente a una resistencia, entonces la escribo como menos
I por R1, porque acá hay una sola corriente, entonces no pongo I1, porque hay una sola en todo el circuito. Sigo, llego a B, cuando voy de B a C me encuentro nuevamente con que cae el potencial, pero ahora en I por R2, y eso vuelvo al punto, me tiene que dar 0. O sea, circular toda la malla me tiene que dar 0. Bien, acá no hay ecuaciones de nodo y malla, estamos de acuerdo. Pero hay una sola corriente para determinar si yo conozco las resistencias. Así que en principio con esa ecuación, si yo conozco la fuente y las resistencias que puse, la corriente la saco de una. Pero vamos a hacer la misma lógica, y lo que pretendemos encontrar es una resistencia que reemplace los efectos de R1 y R2. Bien, entonces, delta B va a ser igual a paso I por R1 más I, y menos I por R1 y menos I por R2 al otro miembro, y saco factor común I. Entonces, esto me queda delta B por I, es igual a I por lo que está en el paréntesis, que es la suma de las resistencias. Entonces, para las resistencias en serie, la resistencia equivalente se suma. Y para las resistencias en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias equivalentes, de las resistencias que tengo en el circuito. Sí, sí, justo les iba a decir eso. Es exactamente al revés de los capacitores. Exactamente al revés. Así que en capacitores en serie uno suma, para sacar la equivalente, la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas. Acá en serie las resistencias se suman directamente a las resistencias. A mí lo que me ayudaba de alumna era acordarme una de las dos y saber que la otra era la inversa. Así no tenía que demostrarla todas las veces. Sí, y estos resultados obviamente se van extendiendo, así yo tuviera 10 de estas resistencias, las extiendo. Y se extienden a circuitos más complejos en los que uno va a ir armando resistencias equivalentes hasta dejar un circuito más simple. Eso se puede hacer y justamente es el ejemplo que sigue, que es para, a ver si sí, alcanzamos a hacerlo sin problema. Bien. Entonces, a ver que me bajo esta cosita que molesta profundamente. Vamos a ver un ejemplo, y dice, dado el circuito de la figura, que esperemos que se vea, porque no sé por qué, que tenemos ahí, este es un circuito que está un poquito más feo que el que veníamos viendo. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias y una fuente. Igual es de los más sencillos. Para poder resolver el circuito, uno siempre hace un primer camino, que es ponerle nombre a las resistencias para no ir acarreando números, y ponerle nombre al potencial. Viste que a los físicos nos encanta siempre que todo esté en letras y terminar la cuenta al final, porque hay cosas que siempre se simplifican. La fuente la voy a llamar B, a la resistencia de 4 kΩ que está arriba de R1, tengo R2, a esta la llamo R3 y a esta la llamo R4. El siguiente paso es establecer corrientes, entonces digo que por la malla más grande, que es esta, en este tramo de la malla más grande, tengo una corriente I que llega a este nodo y se divide en I1 y I2, que evidentemente I1 y I2 se suman para volver a convertirse en I. Y además, teniendo elegido las direcciones de las corrientes, empiezo a ponerle signos a los extremos, a los bornes de las resistencias. Entonces, si I1 está entrando por este borne es el positivo de esta resistencia, y para el I2 hago lo mismo con las otras dos. Y fíjense que acá entro de este lado, así que este es el más, y el menos tendría que aparecer en alguna manera. ¡No! Se animó. Bueno, después miramos el menos. Entonces, ¿cuáles resistencias están conectadas en serie y cuáles en paralelo? Después le va a aparecer el menos acá porque me quedó desincronizado. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuáles en serie y cuáles en paralelo? Ya les complicamos un poco la vida, ¿viste? R3 y R4 están en serie, perfecto. 1 y 2 en paralelo. Perfecto. Y fíjense que si hacemos una resistencia equivalente entre 1 y 2, estaría en serie con
R3 y R4. O sea que todo este circuito que tenemos acá lleno de resistencias, si a nosotros no nos interesa calcular I1 y I2, lo podemos simplificar y convertirlo en un único circuito con una resistencia equivalente. Bueno, acá es lo que apareció cuando yo quería que aparecieran menos, que eran quienes estaban en serie y quienes estaban en paralelo. Vamos a hallar la resistencia equivalente. Entonces, fíjense, entre R1 y R2 tengo que, para sacar la equivalente, sumar las inversas. 1 sobre la R equivalente es 1 más 1 sobre 2 porque están en paralelo. De ahí hacemos la cuenta. O sea, la pueden hacer tranquilamente ustedes, yo no la voy a hacer, solo ejemplifico cómo hacer la cuenta. En casa si quieren la pueden hacer y pueden comprobar algunas cosas que yo les dejo a criterio para ver si les sale. Entonces, esto sacaría la resistencia equivalente entre 1 y 2, y acá la puedo despejar. Después, la resistencia equivalente a todo o sea, cuando yo hago eso, lo que termino teniendo como circuito son 3 resistencias en serie. O sea, termino teniendo un circuito en el que me aparece, la fuente está así. Bueno, yo no le voy a dibujar tantas líneas a la fuente. Y me aparecería la R equivalente, otra más acá, donde esta es R4, esta es R equivalente 1, y esta es el R3. ¿Estamos de acuerdo que en el momento que hice esta cuenta puedo simplificar mi circuito y verlo de esta forma? ¿Que esto me permitió llegar acá? Bien, entonces ahora cuando miramos el circuito, luego que hicimos, o sea, simplificamos el circuito, convertimos esas dos resistencias en paralelo en una sola, y ahora miramos el circuito y está mucho más fácil porque tenemos 3 en serie. Lo simplificamos aún más si queremos, cuando usamos la R equivalente 2. Entonces esto que está acá, se termina convirtiendo... Ah, la puse al revés la fuente, chicos. Estaba la más... Ven que ahí la acomodo, si no parece que cambié la dirección de la fuente. Ahí, positivo arriba, negativo. Ahí. O sea que ahora terminamos en un circuito así, después de hacer toda la cuenta. ¿Qué corriente pasa por la R equivalente 2? ¿Qué opinan? ¿Qué corriente dirían que pasa por esa R equivalente? Y perfecto. Por esa R equivalente pasa la que pasaría por R4 y R3 y no divido en 2 a la corriente, o sea, esta acá la estoy pensando como una única. Perfecto, entonces ahí yo veo una circulación en este sentido con una corriente I. Tengan cuidado porque yo suelo escribir las corrientes con esas flechitas y en los libros a veces hacen esos circulitos para indicar cómo van a recorrer la malla. Entonces presten atención si por ahí en el libro les están indicando la corriente o el sentido de recorrido de la malla para plantear las ecuaciones. ¿Cuál es el sentido de recorrido de la malla para plantear las ecuaciones? Por ahí no es necesario tanto de ponerlo en el esquema porque uno se da cuenta al toque cuando ve la ecuación escrita, pero bueno, algunos libros lo escriben. Bueno, ahí está la que me maté haciendo recién. Y yo podría sacar I en forma sencilla, porque la diferencia de potencial la tengo y la R equivalente la pude calcular en los 2 pasos anteriores. La cuenta tranquilamente la puedo hacer porque tengo todos los valores de resistencia, o sea que yo I la puedo determinar. O sea que si mi pregunta fuera, por ejemplo, ¿cuánto vale la corriente que pasa por la batería o por R4 o por R3? Simplificar el circuito y llegar ahí sería por ahí el camino más fácil de hacerlo porque no tengo que estar despejando de una ecuación y reemplazando de la otra, que es lo que suele llevar más tiempo. Pero bueno, ya tenemos sí, y hay que tener en cuenta que esa es una ecuación que ya planteamos. Por las dudas lo aclaro.
Claro, ahora nos tenemos que preguntar, porque el paso siguiente a resolver estos problemas es cuántos nodos, cuántas mallas. Entonces, en la pregunta, yo digo, bueno, ¿cuántos nodos? Tengo 2. Justo están marcados con el punto negro. Por eso yo le dejé los puntos negros a 2, porque ustedes van a terminar interpretando que el nodo es el lugar donde pusimos el punto negro. No, el nodo es el lugar donde las corrientes se dividen. Pero tenemos 2. Uno que es acá, que es donde estamos entrando a las resistencias R1 y R2, y otro que es a la salida de esas resistencias, a la entrada del circuito más grande. Entonces, y yo sé que de dos nodos tengo solamente una ecuación de malla independiente, de nodo independiente, porque la otra ecuación independiente, la otra ecuación es dependiente, es la misma que la que podía plantear. Entonces, tengo una sola, que es que I es igual a I1 más I2. Acá hay una aclaración. Ustedes tienen que prestar atención cuando establecen corriente, cómo escribir esa ecuación, qué direcciones le dieron las corrientes. Es decir, yo acá estoy diciendo que I entra, entonces a ella la entrada la considero positiva, y que salen estas dos. Si yo en mi loco idea, o porque hay una fuente o algo así, decido que I2 vaya en dirección contraria, que vaya en esta dirección, entonces mi ecuación sería entrantes I e I2, saliente I1. Presten atención a cómo lo escriben en los circuitos para poder plantear esa ecuación. No generalicen a que siempre I es igual a I1 más I2, porque lo he visto, y he visto que cometen errores, que es algo medio trivial. Bien, tenemos 3 mallas. O sea que eso nos darían 2 ecuaciones independientes. Pero esta ecuación que planteamos acá ya es una de las posibles ecuaciones a plantear. Entonces me queda una sola ecuación para plantear, para terminar el problema. ¿Sí? Y fíjense en que tiene lógica, porque yo con esta ecuación genérica que planteé haciendo las resistencias equivalentes encontré I. Con la ecuación de nodo tengo una relación en I que ya la tendría numéricamente, o sea que me da una relación entre I1 y I2, y necesito una ecuación más para poder terminar el problema. Es decir, que plantear esta con las resistencias equivalentes ya es haber planteado una de las 3 ecuaciones de malla permitidas. O sea, una de las 3 ecuaciones de malla independientes que me permiten determinar las corrientes. Entonces vamos por la otra ecuación independiente. Podrían haber planteado cualquiera de las mallas que se le ocurrieran, que de hecho, yo les dije 3 mallas, ¿todos ven que hay 3 mallas acá? Matías dice que sí, bien. Bien, ya hay 2 que dicen que sí. ¿Todos Matías? Mira vos, los Matías estarían entendiendo. Bien. ¿Y los de otro nombre? ¿Cuántos Matías tengo? Me persiguen. Mi hijo se llama Matías también. Bien, quiero pensar que sí, o sea, fíjense, son varios, sí. Es la generación, es la edad. En esa época Matías era un nombre bastante, se le ponía a todos los pibes. Matías, Ezequiel, Nahuel son nombres muy de la época. Bien, por eso mi nombre quedó en desuso, porque ¿cuántas Marisas conocen? 3, 4 viejas como yo, o sea, no hay muchas jóvenes, muchas Marisas de 30 años, por ejemplo. Bien, entonces vamos acá y fíjense en que hay una malla, o sea, un camino posible que sería venir, entrar a este nodo, ir por la resistencia R2, pasar y volver a la R3, y volver a la fuente, uno salir, entrar a este nodo, ir por la resistencia, se me van las cosas, ir por la resistencia R1, salir del otro nodo, pasar por R3 y cerrar, y el tercero, que es el que planteé yo, es este nodo, esta malla que está acá, que no involucra la fuente, que tiene solo 2 resistencias. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque se me ocurrió que mejor que así tengo un término menos, básicamente. Entonces, fíjense que, perdón, se me fue. Fíjense que si yo hago eso y empiezo a circular, yo podría hacer, lo que yo hice acá es, bueno, subo por acá. Tengo, no, en realidad el negativo está acá. Vengo por acá, tengo una caída de potencial que es I2 por R2, llego acá, y acá sube el potencial en I1 por R1. ¿Se entiende? Vengo por acá, tengo una caída de potencial en I2 por R2, sigo,
Y cuando voy a entrar a la parte de arriba, tengo una subida de potencial porque entro contraria a la corriente que pasa por R1, sube el potencial y entonces sumo I1 por R1 y eso me tiene que dar 0. Esto es importante porque si por algún motivo le erramos en un circuito más complejo a la dirección que propusimos para alguna de las corrientes, cuando terminemos las cuentas esa corriente nos da negativa, entonces nosotros tendríamos que agarrar y hacer de vuelta el esquema, hacerlo de vuelta, no reescribirlo arriba que no se entiende nada, hacerlo de vuelta y poner ahora bien la dirección que tendría la corriente, que nos dé negativa, o sea, si yo la elegí hacia la izquierda, está I1 para acá, y me da menos 3 amperes, quiere decir que I1 no venía para acá, el signo menos me dice que iba para el otro lado. Eso puede ocurrir si tienen más de una fuente. Y bueno, si ocurre, o sea, porque es más difícil predecir para dónde se van a mover las corrientes. Si ocurre eso, yo tengo que dar vuelta la flechita de corriente en el esquema y tengo que dar vuelta los más menos de todos los elementos del circuito en los que atraviesa esa corriente porque están escritos al revés. Y fíjense en que los más menos sirven mucho para poder plantear sin errores las ecuaciones de malla y nodo. Bien, sobre todo las de malla. Bueno, de acá es obvio que uno termina la ecuación, creo que sí, ahí yo no seguí con las cuentas, pero fíjense que ya tenemos todo. Esta I la sacamos habiendo calculado las resistencias equivalentes numéricamente y usando la diferencia de potencial. De acá nos queda un número igual a I1 más I2, y acá de vuelta nos queda un número, porque R1 y R2 son conocidos, y I1 y I2. Así que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, sacamos I1 y I2 sin ningún problema. Pero bueno, supónganse que terminé la cuenta, yo no la voy a terminar, porque son despejecitos, no vale la pena, yo confío que los van a salir. Pero lo que nos puede interesar es trabajar en este circuito y hallar cosas, por ejemplo, la potencia entregada por la batería y la potencia disipada por cada resistencia. ¿Y cómo se van a relacionar la potencia que entrega la batería con las potencias disipadas en las resistencias? Entonces, ahí vamos en lo que discutimos al principio de la clase, y recordamos que para la batería es la corriente por la diferencia de potencial que tiene la batería, que la llamamos B. Y que para las resistencias podemos usar la ley de Ohm, entonces podemos ir reemplazando esa diferencia de potencial como la corriente que pasa por la resistencia por R1. Recuerden que para las resistencias también podemos poner I por delta B, pero el delta B que se pone es el delta B de la resistencia. ¿Está bien? Entonces sería I por delta B en la resistencia 1, por ejemplo. Y el delta B en la resistencia 1 es I por R1. Por eso nos queda I cuadrado por R1. Idem para la resistencia 2, que sería la que está acá abajo. Necesito conocer I2, obviamente. Presten mucha atención, que en el cálculo de las potencias disipadas por las resistencias van la corriente que pasa por esa resistencia y la diferencia de potencial en la resistencia, no la de la fuente, en la resistencia. Bien, haciendo eso, podemos hacerlo para todas, y podemos ver que la potencia total disipada por las resistencias es la suma de las potencias. Claro que yo puedo, por ejemplo, hacer esta cuenta y ver que se equivale, hacer toda esta cuenta, digamos, hacer P1, P2, P3, P4, si me lo pidieron, pero si me hubiesen pedido en un problema directamente la potencia total disipada y la corriente I, no necesitamos pasar a determinar I1, I2 y calcular todo, porque cuando yo calculé la resistencia equivalente pude calcular I, entonces la potencia total disipada va a ser la corriente que circula por la resistencia equivalente por la resistencia equivalente. O sea que yo podría calcular la potencia total disipada por todo este circuito usando nuestro cálculo de resistencia equivalente. Obviamente estas expresiones tienen que dar todo lo mismo, y obviamente se tiene que comprobar que I por B, la potencia entregada por la fuente, tiene que ser igual a la potencia disipada por las resistencias. No hay otra cosa acá que disipe energía. Otra cosa que me pueden pedir que saque la cuenta es calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, que en el dibujito que está arriba los tienen marcados con celestito. ¿Bien? Entonces nos pueden preguntar cómo calculamos la diferencia de potencial. ¿Cómo calcularían la diferencia de potencial entre A y B? ¿Qué harían para calcularla? Bueno, chicos, Claro, es sí. una pregunta. ¿Están...? Sí por R4, sí, una opción es esa, porque fíjense en cuál sería.
Uno sale de A y tiene que recorrer para llegar a B. O sea, esa es la lógica. Si me dicen la diferencia de potencial entre A y B, salgo de A y voy hacia B por un camino, de los posibles en mi circuito. Entonces, salgo de A y voy hacia B. Es lo mismo por cualquier camino, lo que pasa es que en algunos hacemos más cuentas. El de A hacia B es el más fácil, porque paso por una sola resistencia. Entonces, me da I por R4, positivo o negativo. ¿Quién está mayor potencial ahí? Positivo. Está mayor potencial B. Bien, porque estoy entrando por el lado negativo de la fuente. Poner estos signos es la forma más fácil de responder esas cosas. Paso 2 podría ser, por ejemplo, ir por A, subo el potencial por la fuente, después cae el potencial por I1, R1, luego cae el potencial por R3 y por R3 y llego a B. Ese sería otro camino posible que hacer un poquito más de cuentas. ¿Ven? Acá tengo esos dos caminos posibles que les estoy diciendo. Ir de A pasando por la fuente y yendo por arriba, ir por abajo, que es la cuenta más corta, y la última es ir por la malla intermedia, ¿no? La de pasar por R2. Bien. Las tres les tienen que dar la misma diferencia de potencial. Una ya nos da directa, ya nos damos cuenta del signo, hacemos todo de una, y en las otras son un poco más larga la cuenta, pero nos tiene que dar exactamente lo mismo. De hecho, ustedes prueben, convénzanse, porque es una forma de asegurarse lo que se entiende. Bien, miremos la hora. Hoy estuvo muy accidentada la clase con tantos cortes. Sí, creo que llego y terminamos. Terminamos al menos en la parte de circuitos, que creo que por ahí, la parte de capacitores tenemos un poquito, para que hagan algo en el fin de. Bueno, vamos a ver un circuito más. Este es más feo porque tiene fuentes. ¿Ven? Tienen dos fuentes, no solo una. Entonces acá hay que tomar más decisiones para resolver y hacer y determinar cosas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles resistencias están en serie? ¿Cuáles están en paralelo? O si hay resistencias en serie o si hay resistencias en paralelo. ¿Qué opinan? ¿Tenemos resistencias en serie en este circuito? ¿No es Matías? Sí, ¿cuáles están en serie? 1 y 2. ¿Alguien más? Ah, no pueden poner en la misma. Ah, porque están con los celulares, probablemente sea eso, ¿no? Lo que les dificulta, que tienen que ir al chat y al coso, no pueden abrir las dos cosas. Para que no quiera ver el dibujo. 1, 2. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Fíjense en una cosa. Por 1 y 2 estamos todos de acuerdo que pasa la misma corriente. Bien, entonces están en serie. Pregunta, a ver, después me dicen 4 y 5, perfecto, pasa la misma corriente. Listo, sí, me parece bárbaro. La que no está en serie con nadie es R3. ¿Bien? Entonces, por esto pasa la misma corriente, están en serie. Por eso pasa la misma corriente, justo en el camino nos encontramos con una fuente, bueno, pero es un detalle. La corriente es la misma, así que estas dos las podemos considerar en serie. Lo que no podemos considerar es esta en serie, porque por esta no pasa la misma corriente ni con R1 y R2, ni la que pasa por R5 y R4. Y además, fíjense en que R4 y R5 están en serie entre ellas, pero no con R1 y R2. Y la misma analogía. Bien, están separadas. R1 y R2 por un lado y R4 y R5 por el otro. Y en paralelo hay alguien. Ah, 1, 3 y 4. ¿Ven? Fíjense,
nosotros podemos asegurar, por ejemplo, que la diferencia de potencial entre 1 y 2 es igual que la que estos dos puntitos que vemos acá, la que tiene R3, ¿están a la misma diferencia de potencial? ¿Las estoy uniendo por un mismo cable? Fíjense que para llegar por el extremo de acá abajo, ¿valen? Que les pongo el puntero. Para llegar por el extremo de acá abajo, hacia el extremo de R1, tengo que pasar por esta fuente. ¿Sí? Y para llegar por el extremo de arriba hacia la resistencia R1, tengo que pasar por esta resistencia. Esta resistencia me cambia el potencial de este punto respecto de este. Y esta fuente me cambia el potencial de A respecto a este punto. Con lo cual, por más que el dibujo me induzca a pensar que R1 y R5 por el dibujo parecen estar en paralelo, perdón, R1 y R3 por el dibujo parecen estar en paralelo, R1 y R3 no están en paralelo. Ahí tienen diferente diferencia de potencial. Y un razonamiento análogo lo podemos hacer con R3 y R4. Fíjense que si voy por un borne de R3, tengo que, o sea, este borne está al mismo de potencial que R3, pero cuando quiero ir por acá, de este otro borne de R4, paso por una fuente y otra resistencia. Así que no, y aunque usara la resistencia equivalente, tampoco lo estaría porque tengo la fuente entre medio. No hay resistencias en paralelo. No puedo ir de los bornes de una resistencia al borne de la otra, a los bornes de la otra, sin encontrarme en el camino con algo. Ese algo me evita que yo tenga resistencias en paralelo. Entonces, a veces los dibujos nos inducen a pensar, porque este dibujo es muy claro, es muy inductivo, o sea, sí, esto está en paralelo con esto, mirá, están redibujaditas paralelas, hermosas, pero no lo están, ¿bien? Porque la condición de paralelo no es como yo dibuje al circuito, sino si yo puedo asegurar que por un mismo cable, sin nada entre medio, conecto los bornes de una con otra. ¿Sí? ¿Ahora se entendió un poco mejor la idea de paralelo? Bien, igual esto lo van a ir, cuando vayan resolviendo circuitos se van a dar cuenta, pero son cosas básicas que uno tiene que hacer, no dejarse inducir por el circuito. Yo el circuito, por ejemplo, a veces lo dibujaría más fácil poniendo estas dos en el mismo lado, total es lo mismo, es dibujar las dos acá que tenerla ahí, están unidas, pasan, o sea, el cable, es una forma de dibujarlo. Pero bueno, es importante que no se dejen guiar por la imagen del circuito, sino por el análisis del circuito. ¿Podemos simplificar el circuito, dejar esto escrito en función, por ejemplo, de las fuentes y una resistencia equivalente? ¿Podemos llegar tan lejos como llegamos en el anterior? ¿De convertir todas esas resistencias en una resistencia equivalente? Mientras acomodo lo que les voy agregando. Todo ahí. ¿Sí? Claro que sí. O sea, yo puedo obviamente simplificarlo un poquito porque esta la podría convertir en una sola, estas dos las podría convertir en una sola, entonces mi circuito por ahí podría ser, si quieren lo dibujamos, esperen que agarro la tableta porque a mano me sale peor. Bueno, imagínense que me quedó algo parecido a una resistencia. Entonces ponemos una R equivalente acá, que sea entre 1 y 2, tenemos la fuente. Acá viene una, que es la R3, y acá si quieren, estas dos las podríamos poner en una R equivalente, que sería 5,4, y podemos poner si quieren la fuente acá, total no pasa nada. Es el dibujo del circuito. ¿Cómo sigo ahí para dejar una sola resistencia? ¿Puedo? ¿Puedo decir que alguna de esas está en serie o en paralelo? No, no podemos. Las fuentes nos están complicando la vida, va a haber que plantear todo completito. Entonces este circuito no se puede simplificar. Bien. Avanzo un poquito.
mientras los dejo pensando, ¿cuántos nodos y cuántas mallas? Esto lo vamos a contestar acá. No. ¿Qué opinan? ¿Cuántos nodos y cuántas mallas? Vamos que viene el chico de la cosa y nos corta así de un saque y no terminamos esto. Nos estamos pasando un ratito. Pero esto pues, es para cerrar este tema. Es esta. Terminamos esto y cortamos acá. 2 nodos, perfecto. Y 3 mallas. Bien, entonces eso lo aprendimos. Bien. Proponemos direcciones para las corrientes. Ahí va una. Ahí va otra. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en el medio? Si no tuviéramos una de las fuentes, sí se puede simplificar. Es la segunda fuente la que nos está complicando la vida. Para llegar para llegar a hacerlo tan fácil como el problema anterior. Pero no es tampoco tan terrible. Fíjense, pongo una corriente I que estaría pasando en la malla de la izquierda, una corriente I1 que está circulando en el lado derecho, pero me encuentro con la corriente que tiene que pasar por R3, que tendría que decidir para dónde, porque si miran, I llega al nodo superior en una dirección y sale del nodo inferior en una dirección que es contraria a la entrada de I1. O sea que uno tiene que elegir para dónde va a ir la corriente que pasa por R3, pero en realidad no tiene... no tiene con claridad cuál de las dos direcciones. Esto es lo que yo les decía que les puede pasar. Que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde elijo esto? Bueno, elegimos una dirección para R3 y si me da negativo, damos vuelta, rehacemos el dibujo con la dirección correcta de la corriente. Entonces yo la voy a dibujar para abajo. ¿Bien? El siguiente paso es proponemos los bornes positivos y negativos o sea, mayor y menor potencial en cada una de las resistencias para poder plantear las ecuaciones de malla y nodo. Entonces empezamos acá, entro con I, entonces este es el borne positivo de esta resistencia, acá viene el negativo, entro con I, entonces este es el borne positivo, este es el negativo, entro en esta dirección, así que acá va el más y acá va el menos, y en esta, entro en esta dirección, va el más acá, el menos acá, y acá entro en esta dirección, va el más y acá el menos. Fíjense que yo elegí la I1 y la I siguiendo un poco para dónde apuntarían las corrientes mirando las fuentes. Bien, o sea, decidí que I1 circula en sentido horario porque la fuente impulsaría la corriente en sentido horario. Y la I circula en sentido antihorario, las dos circulan en sentido horario. La I también circula en sentido horario porque esta fuente también lo haría en esa dirección. Bueno, entonces lo que nos queda ahora es que tenemos que escribir n-1 ecuaciones de nodo, o sea, una ecuación de nodo, y m-1 ecuaciones de malla, que son independientes porque tengo 3 mallas, pues solo vale la pena escribir 2. Una y otra. A partir de acá, fíjense en que todas las resistencias son datos, las fuentes son datos, entonces el problema es un poco más complejo en cuanto a la resolución, pero no les dificulta, o sea, más complejo en el sentido de que se van a poner a despejar en uno y reemplazar en otro, pero si contamos tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Las 3 ecuaciones están planteadas, una de nodo, dos de malla, y 3 incógnitas que serían las corrientes. A veces le dan las corrientes y la incógnita es una fuente, qué sé yo. Un poco más de laburo, básicamente, pero no cambia. Bueno, yo cortaría